Les damos la bienvenida al canal Historias Reales, donde cada relato es un universo en miniatura lleno de emociones, esperanzas y anhelos humanos. Hoy compartiremos con ustedes una historia que comenzó como un simple acuerdo sin importancia, pero que terminó con un giro inesperado del destino. Mientras escuchan el relato, nos encantaría saber desde dónde nos acompañan hoy, desde la nevada Siberia o el soleado Tashkent, desde la bulliciosa Nueva York o un apacible pueblo a orillas del Volga. Siempre nos asombra lo lejos que viajan nuestras historias y cuán distintas son las personas que encuentran en ellas algo para el alma. Ahora, pónganse cómodos, nuestro relato comienza. A Kira nunca le había gustado su nombre, le parecía anticuado. Una vez le dijo a su madre que podrían haber elegido otro, como Violet Angela, o al menos Natasha. Violet. Se rió su madre. Olga. Me imagino a Violet Alexandrovna Kupchinkina comprando en el mercado. Y sí, suspiró Kira. Y luego está mi desafortunado apellido. En el colegio todos se burlan de mí y me llaman Kupchinka, patito. Tenías un apellido tan bonito, Evstiñeva. ¿Por qué lo dejaste después de casarte? No seas tonta, dijo Olga, sacudiendo la cabeza. Cuando amas de verdad a alguien, aceptas cualquier apellido. Lo importante es estar con la persona que amas. Te pusimos Kira en honor a tu abuela, Kira Pavlovna. Ya te he hablado de ella. Incluso leí en una revista que el nombre Kira significa señora o ama en griego. En cuanto al apellido, Olga recordó con diversión. Recuerdo que estudiaba con una chica llamada Svetka Mitarafanova. ¿O era Mitaranova? Su frase favorita era, vamos a Polacay. No, vamos a hablar, sino Polacay. Entonces conoció a un chico y decidió casarse con él. Estábamos todos con sus otros amigos en el registro civil cuando nos invitó a la ceremonia. Todo era solemne y hermoso. El funcionario del registro civil anunció, permítanme felicitarles y entregarles su primer documento familiar, su certificado de matrimonio, que confirma su decisión mutua de adoptar el apellido común, Liakina. No pudimos contener la risa. Todos se volvieron y nos miraron con malicia, pero salimos corriendo al pasillo antes de que terminara el registro. Y así, nuestra Svetka Mitaranova se convirtió en Liakina y se enorgulleció obstinadamente de ello. Kira volvió a suspirar. Podrías haberme puesto el nombre de mi otra abuela, Irina. Siempre decías que tenía otra abuela por parte de papá. Olga se quedó en silencio, incapaz de explicar que Irina Genadievna, su suegra, se había negado rotundamente a reconocer la existencia de Kira. Creía que la hija de Olga no era de Sasha, sino de otro hombre. ¿Te quedaste embarazada solo para atrapar a mi hijo en el matrimonio? Le había gritado a una devastada Olga al enterarse del compromiso. Quiere vivir cómodamente a nuestra costa, pero ha calculado mal, no pondrá un pie en nuestro apartamento. Mi Sasha es inteligente y bien educado. Se crió en una familia culta. A diferencia de ti, que fuiste criada por una madre soltera y una abuela. ¿Qué clase de educación es esa? No quiero nada de ti, balbuceó Olga, aterrorizada. Sasha y yo nos queremos y construiremos una vida juntos. Construirán una vida, claro, se burló Irina Genadievna. Mi Sasha está acostumbrado a comer bien y a dormir hasta tarde. Ahora lo tendrás trabajando hasta la muerte solo para mantenerte a ti y a tu hijo, nuestro hijo, intentó interrumpir Olga. Sasha es el único hombre con el que he estado, gritó. Yo le creí. No habrá boda, gritó Irina de nuevo. No voy a hacer el ridículo delante de nuestros invitados. Ya sé quién será el único borracho en la recepción. Nuestros conocidos son respetables, profesores, académicos, artistas. No podría mirarles a la cara después, Olesia. Después de esa conversación, Olga lloró durante horas. Su madre, Kira Pavlovna, le acarició suavemente el pelo y le susurró. No te preocupes, querida, Dios juzgará tanta crueldad. Quizás sea incluso una bendición disfrazada. Tendrás a tu bebé y criaremos al niño juntas. Pero mamá, ¿no lo ves? Sollozó Olga. Amo a Sasha, el vestido, la boda, eso no importa. ¿Dónde viviréis? Preguntó Kira Pavlovna en voz baja. Sé que su madre no nos dará una habitación en su apartamento, respondió Olga mirando a su madre con desesperación. Pero, mi abuela no nos abandonará, ¿verdad? Kira Pavlovna sonrió con calidez. Por supuesto que no.
No te dejaremos en la calle. Encontraremos un sitio de alguna manera. Y celebraremos la boda, pondremos una mesa en el salón. Invitaremos a los vecinos y a tus amigos. Lo celebraremos como una familia. Es lo que hay que hacer. Y quizá los padres de Sasha cambien de opinión. Si es así, te organizaremos una boda como es debido. Pero Irina Genadievna no quería saber nada. Se consideraba una mujer culta y muy educada, criada en una familia de músicos, y se negaba a aceptar nada que no fuera la perfección. Su padre tocaba el violín en una orquesta sinfónica y su madre trabajaba en la filarmónica, coordinando conciertos. Irina también recibió una educación musical, aunque su talento era modesto, y los directores no veían mucho futuro en ella. Su madre le consiguió un trabajo en la taquilla, un puesto que Irina encontraba terriblemente monótono. Conoció a Piotr Kubchinkin a través de su madre, que conocía a sus padres y siempre les reservaba los mejores asientos en las representaciones prestigiosas. Piotr, con gafas de cristales gruesos y siempre perdido en sus pensamientos, no mostraba ningún interés por Irina. Aún así, su madre la animaba a que le prestara atención, susurrándole que tenía un futuro prometedor en la ciencia. Un año después se casaron. Como regalo de boda, los padres del novio les dieron a la pareja las llaves de un apartamento cooperativo. Irina se casó sin amor e insistió en mantener su apellido de soltera, Bulgakova. Sin embargo, cuando nació su hijo, Piotr insistió en que llevara el apellido Kubchinkin. Con el tiempo, Irina no se arrepintió de su matrimonio. Piotr se convirtió en científico y, tras la muerte de sus padres, heredaron un gran apartamento con techos altos en el corazón de la ciudad. Irina Genadievna no trabajaba, alegando que estaba ocupada criando a su hijo y llevando la casa, aunque en realidad esas tareas las realizaban una ama de llaves y una niñera. Irina nunca se perdía un estreno teatral. Se iba de vacaciones 2 veces al año y pasaba el resto del tiempo socializando con amigos igualmente ociosos. Su marido, Piotr Ilich, estaba tan absorto en sus investigaciones que parecía ajeno a todo lo que ocurría fuera de su mundo académico. Ni siquiera cuando su hijo se casó, Irina Genadievna sintió la necesidad de involucrar a su marido. La boda de Olga Alexandra no fue especialmente festiva, pero ella se sentía la mujer más feliz del mundo simplemente porque Sasha estaba a su lado. La joven pareja se mudó a la pequeña habitación donde Olga había vivido anteriormente, mientras que su madre y su abuela se quedaron en la habitación contigua. El apartamento era pequeño incluso para 3 personas, pero la situación era llevadera, ya que Kira Pavlovna estaba fuera trabajando la mayor parte del día. Olga estudiaba en una escuela técnica y su abuela Mania se encargaba de la mayor parte de las tareas domésticas. Cuando Sasha se mudó, dejó de asistir a las clases en el instituto y optó por dormir hasta el mediodía, darse largas duchas, desayunar sin recoger los platos y luego salir a reunirse con sus amigos. Regresaba tarde, a menudo oliendo a alcohol, y se daba otra larga ducha antes de acostarse. La abuela Mania se quejaba de que ya no había paz, ni de día ni de noche, mientras que Kira Pavlovna se limitaba a suspirar con simpatía por su hija, sin hacer ningún comentario. Cuando nació la pequeña Kirochka, el apartamento llegó al límite. En la habitación apenas cabía una cuna, y la cocina estaba llena de cuerdas para secar pañales y ropita. El cuarto de baño estaba repleto de ropa húmeda del bebé. El bebé lloraba toda la noche, y Olesia lo llevaba en silencio a la cocina para no molestar a los demás. Kira Pavlovna y la abuela Mania hacían todo lo posible por ayudar, pero el joven padre se volvía cada vez más irritable. Los llantos del bebé y el alboroto constante lo molestaban, y empezó a llegar cada vez más tarde a casa, hasta que finalmente pasó la noche en casa de sus padres. Olesia lo entendía y nunca le reprochó nada, a pesar del agotamiento y de la abrumadora conciencia de que su espacio vital era demasiado pequeño para todos. La abuela Mania decidió mudarse al pueblo de su hermana, y Kira Pavlovna intercambió su habitación con la de la joven pareja. Pero ni siquiera estos esfuerzos pudieron salvar el matrimonio de Olga y Sasha. Cuando Kirochka tenía solo 8 meses,
Sasha declaró que estaba cansado de la vida doméstica y que deseaba liberarse de toda responsabilidad. Olga lloró y suplicó a su marido que tuviera paciencia, asegurándole que su hija pronto se calmaría con la edad. Pero entonces él dijo bruscamente: «Ni siquiera estoy seguro de que sea mía». «¿Qué quieres decir?», preguntó Olga, desconcertada. «Fuiste la primera. Nunca he estado con nadie más». Sasha sonrió con aire burlón. «¿Quién sabe con las mujeres?», respondió. «Mi madre siempre decía que no sería difícil encontrar a un hombre dispuesto a ser el padre de tu hija». Olga comprendió al instante lo que se escondía detrás de sus repentinas dudas y se le llenaron los ojos de lágrimas. Por supuesto, ¿cómo podía discutir con su madre? Estaba claro que ella sabía mejor que Olga quién era la madre de su hija. Al final, Sasha y Olga tuvieron una acalorada discusión. Él hizo las maletas y se marchó. Olga lloró durante horas, con la cara escondida en la almohada, hasta que su madre Kira Pavlovna regresó del trabajo e intentó consolarla. «Lo conseguiremos», le susurró, acariciándole el pelo, aunque le temblaban las manos. «Te lo dije desde el principio, no era el hombre adecuado para ti. Arrogante, egoísta. ¿Qué puede aportar un hombre así? Lo único que hacía era comer y dormir. Nunca movió un dedo para ayudar con el bebé. Algún día conocerás a alguien que te quiera de verdad y serás feliz. Yo siempre estaré aquí para ti». «Pero yo le quiero», respondió Olga, levantando el rostro bañado en lágrimas hacia su madre. «¿Y si vuelve?». Kira Pavlovna negó con la cabeza. «No volverá. Y tú no lo necesitas. Algún día lo entenderás». Aún así, Olga se aferraba a la esperanza de que Sasha entrara en razón y regresara. Al principio no se lo creyó cuando recibió la notificación del tribunal. Sasha había solicitado el divorcio. Al final, Kira Pavlovna había tenido razón. Sasha cayó en malas compañías, empezó a consumir drogas y murió de una sobredosis antes de cumplir los 30 años. Solo unos meses después, cuando la pequeña Kira cumplió 1 año y medio, se produjo otra tragedia. Kira Pavlovna murió atropellada por un conductor imprudente en un paso de peatones cuando volvía a casa del trabajo. El conductor no se detuvo. Esa noche, Olga se sentó en silencio junto a la ventana, mirando fijamente la oscuridad, esperando a que su madre volviera a casa. Por la mañana, recibió una llamada telefónica. Una voz masculina indiferente le informó de que Yevstinieva, Kira Pavlovna, había fallecido en el lugar del accidente a causa de sus heridas. Unos desconocidos, probablemente compañeros de trabajo de su madre, acudieron al apartamento para dar el pésame. Olga asintió vagamente, sin apenas darse cuenta de lo que estaba pasando a su alrededor. Después del funeral, sola con su hija en el apartamento, Olga finalmente se permitió llorar. Abrazando a la pequeña Kira contra su pecho, se sentó en el suelo y pasó toda la noche sollozando en silencio mientras la niña dormía en sus brazos. A la mañana siguiente, llevó a su hija al cementerio. De pie frente a la tumba recién cubierta, Olga miró el montículo de flores, completamente perdida y sin saber cómo seguir viviendo. Deseaba que Baba Mania regresara del pueblo. Pero cuando la anciana se enteró de la muerte de su hija, su corazón no pudo soportarlo, y pronto falleció también. Así, Olga y la pequeña Kira se quedaron completamente solas en el mundo. Olga matriculó a su hija en la guardería y empezó a buscar trabajo. Pero sin estudios, sus opciones eran limitadas. Nunca había terminado la formación profesional. El embarazo la había obligado a dejar los estudios y, después, nunca volvió a retomarlos. Al final, encontró trabajo como despachadora en una obra, uno de los pocos empleos con horario flexible que le permitía recoger a su hija a tiempo. Allí conoció a Alexei, un camionero que repartía materiales de construcción. Durante mucho tiempo, Olga rechazó sus invitaciones, pero Alexei fue persistente. Finalmente accedió a quedar con él, con una condición: no iría sola, sino con su hija. Olga esperaba que, cuando él viera que tenía una hija, perdiera el interés. Y acertó. En cuanto se supo que Olga tenía una hija, el interés por ella se desvaneció rápidamente. Poco después, el hombre con el que había estado saliendo se casó con una contable llamada Dasha Sazonova. El mismo patrón se repitió con otros hombres que conoció.
Uno incluso le sugirió que dejara a Kira en un orfanato, prometiéndole que se casaría con Olga para que pudieran tener hijos propios. Horrorizada por esto, Olga dejó de salir con hombres y dedicó todo su tiempo libre a Kira. Gracias a la dedicación de su madre, Kira ya sabía leer y contar cuando empezó la escuela. Destacaba en los estudios y su profesora la ponía a menudo como ejemplo de alumna modelo. Kira tenía muchos amigos y era conocida por su amabilidad y empatía, pero no toleraba la crueldad. Sentía un desprecio especial por quienes se quejaban constantemente o se hacían las víctimas. Decidida y autosuficiente, Kira nunca pedía ayuda. Si se proponía algo, lo perseguía con determinación inquebrantable. En el instituto ya había decidido firmemente que quería ser médica. Se centró intensamente en asignaturas como la química y la biología, aunque le resultó difícil entrar en la facultad de medicina, ya que sus notas en las pruebas de acceso no alcanzaron la puntuación requerida. No queriendo perder tiempo, se matriculó en un programa de enfermería en una escuela de medicina, donde pronto fue aceptada en el primer curso. Kira encontró sus estudios gratificantes y desafiantes, especialmente el latín, con su avalancha de términos complejos como musculus ossis cranium, que le costaba memorizar. Sin embargo, le atraía especialmente la práctica en el centro médico. Aunque los estudiantes no podían realizar procedimientos importantes, ayudaban a distribuir medicamentos, tomar constantes vitales y trasladar a los pacientes para realizarles más pruebas. Kira abordaba cada tarea con dedicación y, en poco tiempo, se le confió la tarea de poner inyecciones y extraer sangre para análisis de laboratorio. «Serás una enfermera excelente», la elogió su tía Clava, que era una enfermera con mucha experiencia. «Pones el corazón en todo lo que haces. Quiero ser médica algún día», respondió Kira con convicción. «Te estás adelantando», se rió su tía Clava. «Se necesitan años para convertirse en una verdadera profesional». «Aprenderé», dijo Kira con determinación. «Ya lo verás, lo conseguiré». Aprobaron todos los exámenes con las mejores notas y Olga se llenó de orgullo. «Te enseñaré todo lo que sé», le dijo a su hija. «Y yo estudiaré mucho», respondió Kira. «Ya lo verás, tendré éxito». A pesar del orgullo que sentía por los logros de Kira, Olga no podía evitar preocuparse porque su hija estuviera descuidando su vida personal. «¿Por qué no sales al menos con algún chico?», le preguntó con delicadeza. «Tus amigas ya están sentando cabeza. Tú aún eres muy joven, no dejes que se te escape la juventud». «Ya habrá tiempo para eso, mamá, ahora no tengo tiempo para tonterías», respondió Kira, descartando la idea. «Tú eres muy guapa y llevas muchos años sola. ¿Por qué no conoces a alguien?». «Ya tendré tiempo para eso», respondió Olga, evitando la verdad. No le contó a Kira que llevaba un tiempo saliendo con Nikolai, el capataz de una cuadrilla de obreros. Él le había pedido varias veces que se casara con él y se fuera a vivir con él. Pero Olga siempre dudaba. «¿Dónde viviríamos?», le preguntaba a su hija. «No tienes tu propio apartamento. Sigues viviendo con tu madre en un piso de una sola habitación. Y aunque yo técnicamente tengo 2 habitaciones, una de ellas es un pasillo, y mi hija ya tiene edad para entenderlo todo. Esperemos un poco más. Quizá las cosas acaben encajando». Olga se reía y le respondía que no necesitaba a nadie más que a Kira. Regresó del balneario alegre y renovada. Pero pronto una tranquila tristeza volvió a apoderarse de su rostro. En el fondo, anhelaba vivir con Nikolai, cuidar de él, recibirlo en casa después del trabajo, prepararle la cena y pasar los fines de semana buscando setas o haciendo las tareas domésticas juntos. A Kira, por su parte, no le habría importado que su madre reconstruyera su vida personal. Sin embargo, Olga no estaba preparada para atraer a un hombre a su casa. Se sentía cohibida viviendo con su hija adulta. Después de obtener su título de enfermera, Kira se marchó durante 2 meses para trabajar con una brigada de construcción. Durante su ausencia, Nikolai se mudó con Olga y para ella, aquellos fueron los días más felices de su vida. «Casémonos de una vez», volvió a proponer Nikolai. «Si es necesario, podemos alquilar un piso. Tu hija ya es adulta. Puede valerse por sí misma. Es hora de que nos presentes como es debido. Yo mismo hablaré con Kira».
Estoy seguro de que lo entenderá. Olga bajó la cabeza. Estaba convencida de que, al final, Kira aceptaría la idea de que los tres vivieran juntos. No tenía sentido seguir ocultando su relación. Kira regresó bronceada y radiante. «Mamá, tengo que hablar contigo», dijo, tomando a Olga de la mano y sentándola en el sofá. «En realidad solo he vuelto a coger mis cosas. Me voy pasado mañana». Olga miró a su hija con incredulidad. ¿Es una broma? ¿Y la solicitud para la Facultad de Medicina? La presentaré el año que viene, respondió Kira con indiferencia. Me han ofrecido un trabajo en el departamento de cirugía del hospital local. Es una gran oportunidad. No puedo dejarla pasar. En realidad, Kira no estaba siendo del todo sincera. Mientras trabajaba en la obra, se había lesionado el brazo y había acabado en el hospital, donde la atendió un joven médico, Víctor Alexeyevich Koltsov, recién licenciado en medicina. Se enamoró de él al instante. Cada día encontraba nuevas excusas para que le examinara la mano, quejándose repetidamente de un dolor insoportable en las yemas de los dedos. Víctor Alexeyevich la escuchaba pacientemente, aunque algo perplejo, mientras Kira estaba completamente cautivada por su tacto y deseaba en secreto que nunca le soltara la mano. Un día, reunió el valor para invitarlo al cine. Para su sorpresa, él aceptó. Después de la película, dieron un paseo por un callejón poco iluminado, y él le habló de sus años universitarios y de lo aislado que se sentía en aquella remota ciudad. Entonces, ¿por qué viniste aquí?, preguntó Kira, sorprendida. Que yo sepa, hoy en día no se traslada a los médicos a otras regiones. Podrías haber encontrado trabajo en tu propia ciudad. Hay escasez de personal médico en todas partes. ¿Querías alejarte de tus padres? Mi madre, suspiró. Siempre estaba encima de mí, tratándome como si fuera un niño. Por su culpa, nunca he conseguido construir una vida propia. Así que decidí que era hora de demostrarle que había madurado y que ya no necesitaba su protección. ¿Tu madre te dejó marchar? Kira se detuvo. ¿Cómo la convenciste? No le dije nada, respondió Víctor con una sonrisa. Simplemente hice las maletas y dejé una nota sobre la mesa. A día de hoy no tiene ni idea de dónde estoy. Pero eso es cruel, dijo Kira, sacudiendo la cabeza. Debe de estar muy preocupada. Víctor se agachó, arrancó una flor de un parterre cercano y se la entregó. Kira miró a Víctor y suspiró. No podía hacer otra cosa. Le escribí una carta intentando explicárselo todo, pero aún no se la he enviado. No he tenido tiempo, ya sabes cómo están las cosas en el hospital. Nos falta personal, así que hacemos turnos dobles y con mi formación médica, bueno, ya tengo bastante con lo mío. Víctor asintió, con evidente respeto hacia ella. Lo entiendo. Ahora mismo eres enfermera general, pero sé que tu objetivo es convertirte en cirujana. Es admirable. Kira sonrió, sintiendo el peso de sus palabras. Sí, por ahora estoy empezando como enfermera, pero tengo pensado volver a estudiar. Es mi sueño. Víctor se detuvo pensativo. Creo que serás una gran especialista. Quizás sería prudente adquirir algo de experiencia antes de continuar tus estudios. Siempre puedes volver a estudiar más adelante. Le tomó la mano con delicadeza y Kira se estremeció ante el contacto inesperado. Incluso podríamos trabajar juntos, sugirió él con voz cálida. Kira se detuvo, reflexionando sobre la idea. ¿Juntos?, repitió, sintiendo que el corazón se le aceleraba. Tendré que pensarlo, dijo, aunque en el fondo ya había tomado una decisión. Quería estar lo más cerca posible de él. Cuando más tarde habló con su madre, Kira esperaba encontrar resistencia. Pero Olga la sorprendió al aceptar inmediatamente. Quizá tengas razón, dijo. Trabaja un tiempo y luego decide si quieres continuar tus estudios. Ya eres adulta y confío en que tomarás la decisión correcta. Adelante y no te preocupes por nada. A Kira le sorprendió lo rápido que su madre le había dado su aprobación. Cuando llegó a casa después de su viaje, se quedó aún más sorprendida. Las puertas de los armarios de la cocina estaban arregladas, el pasillo tenía papel pintado nuevo y el salón brillaba con una lámpara de araña nueva. «Mamá, ¿has hecho todo esto tú sola?», preguntó Kira incrédula. «¿O has contratado a alguien?». Olga se sonrojó ligeramente. «Bueno, yo he tenido algo de ayuda,
Pero creo que ahora nuestro apartamento es aún más acogedor, ¿no crees? Kira asintió con una sonrisa. Me encanta, y me alegra ver que te cuidas. Entonces, su expresión cambió al recordar algo importante. Mamá, hay algo que tengo que decirte. Me voy. Pero quiero asegurarme de que no te quedes sola. El rostro de Olga se suavizó y dudó antes de responder. En realidad, yo también tengo algo que decirte, dijo con voz teñida de incertidumbre. Llevo un tiempo saliendo con alguien, quiere que me case con él, pero no creo que esté preparada. Kira abrió mucho los ojos. ¿Por qué no? Me alegraría mucho por ti. Olga apartó la mirada con un ligero rubor en las mejillas. No tiene casa propia. Bueno, sí, pero vive con su madre. Bueno, no es lo ideal. Ya lo ves. Hizo un gesto vago con la mano, indicando la habitación. Kira sonrió, tranquilizándola. Todo irá bien, mamá. Me alegro por ti, de verdad. Te mereces ser feliz. Y cuando me vaya, no estarás sola. Pero primero quiero conocerlo. Necesito saber con quién va a estar mi querida madre. El rostro de Olga se iluminó. De acuerdo, te lo presentaré mañana. Podemos celebrarlo antes de que te vayas. Tendremos una cena familiar y conocerás a Nikolai como es debido. Al día siguiente, Kira conoció a Nikolai, la pareja de su madre. Era tranquilo y atento, y Kira notó la ternura en su mirada cada vez que miraba a Olga. Siéntate, dijo cuando Olga intentó ir a buscar algo a la cocina. Yo me encargo de todo. Vosotras dos tenéis tiempo para hablar. Probablemente os volveréis a ver pronto. Kira se sintió conmovida por su amabilidad. No te olvides de escribir o llamar, añadió mirándola. Aunque ya seas adulta, siempre serás la hija de tu madre. Más tarde, cuando Nikolai se marchó, Kira se sentó junto a su madre y apoyó la cabeza en su hombro. Mamá, me alegro mucho por ti, le dijo, abrazándola con fuerza. El tío Kolya te quiere de verdad. Lo he notado enseguida. Kira saltó del sofá con una amplia sonrisa en el rostro. ¿Cómo me gustaría que alguien me quisiera?, dijo Olga con una sonrisa agridulce, mirando a su hija. Había pasado todo el tiempo repitiendo sus despedidas en la estación de tren. Olga se despidió con la mano durante mucho tiempo mientras Kira subía al tren. Ambas mujeres tenían lágrimas en los ojos, lágrimas que ni siquiera intentaban secar, ya que seguían fluyendo. Kira sentía una inmensa tristeza al separarse de su madre, pero le esperaba una vida de independencia, y lo más importante, Víctor Alexeyevich, a quien ya echaba profundamente de menos. Probablemente, Kira recordaría su primera operación durante toda su vida. Trajeron a un hombre con un caso común de apendicitis. Víctor Alexeyevich extirpó hábilmente el apéndice y asintió a Kira, indicándole que podía comenzar a suturar. Empezó a quitarse los guantes. Desde el primer día de trabajo, Kira había estudiado meticulosamente los instrumentos esenciales para diversas intervenciones y los había anotado en un cuaderno. Había prestado especial atención a los materiales de sutura, anotando cuáles se utilizaban para cada caso específico. Pero ahora todo ese conocimiento parecía haberse desvanecido de su mente. El nerviosismo se apoderó de ella durante la operación, que no duró más de 30 minutos. Afortunadamente, se trataba de un procedimiento estándar. Pero Kira seguía temiendo cometer errores con los instrumentos. Se quedó paralizada sin saber qué hacer a continuación. Lo entiendo, suspiró Víctor Alexeyevich, volviéndose a poner los guantes estériles. Observa con atención y recuerda. Después de la operación, Kira lloró desconsoladamente en la consulta del médico, abrumada por la inseguridad. Temía no llegar a ser nunca una buena especialista y se arrepentía de haber decidido dedicar su vida a la medicina. No seas tonta, la consoló Ana Filipovna, la enfermera de guardia, acariciándole suavemente la cabeza. Las cosas nunca salen como se planean. Recuerdo mi primera inyección intravenosa. Pinché varias veces la mano del paciente antes de encontrar finalmente la vena correcta. Afortunadamente, el paciente fue muy paciente y soportó el dolor en silencio, sabiendo que estaba siendo atendido por una joven recién salida de la escuela. Ana sonrió al recordar la experiencia. Ahora puedo pinchar cualquier vena con los ojos cerrados. Con el tiempo, le cogerás el truco. La clave es no entrar en pánico ni rendirse.
Kira se calmó poco a poco y se sumergió aún más en los libros de texto que había traído. Ahora vivía en una casa particular, alquilando una habitación a una anciana llamada Serafima Panteleevna. Tras enterrar a su marido hacía 10 años, Serafima vivía sola. Sus hijos se habían mudado y le habían ofrecido acogerla. Pero ella se había negado a abandonar su querido hogar. «Así es la vida», le dijo Serafima a Kira. «Yo tenía una gran familia, mi madre, mi padre y 3 hermanos. Me casé, tuve hijos, y ahora», suspiró la anciana con tristeza, «vivo sola, como un fantasma. Por eso empecé a alquilar una habitación. Ya no tengo a nadie con quien hablar. Durante el día se hace soportable con todo el bullicio, pero por las noches aullaba como un lobo. Me sentía muy sola. Oh, si pudiera vivir así con mi amado esposo», suspiró Kira con aire soñador. «Y luego morir un día. ¿Crees que la vida familiar es todo alegría y felicidad?», sonrió Serafima Panteleevna con aire entendido. «La familia es un trabajo duro. De hecho, puede ser más duro que arar los campos a caballo». Kira miró a la anciana sorprendida. ¿Qué puede tener eso de difícil? «Lo más importante es que el marido y la mujer se amen», dijo Serafima ajustándose el pañuelo. «Todo lo demás es trivial. Pero el amor, bueno, hoy está ahí. Pero mañana, ¿quién sabe? La gente se desenamora y por eso hay tantos divorcios hoy en día. La esencia de una familia reside en el cuidado, la comprensión y el respeto mutuo». «Pero, ¿y el amor?», preguntó Kira con un deje de tristeza. «Sin amor, ¿cómo puede existir realmente una familia?». «Eso es el amor», sonrió Serafima con dulzura. «Grisa siempre decía, vivo contigo, Fimushka, como en un cuento de hadas». «¿Cómo es eso?», se rió Kira. Serafima Panteleevna contempló una fotografía de su difunto marido, delicadamente enmarcada en la pared. Solía llegar a casa del trabajo enfadado y cansado, pero en lugar de darle vueltas al asunto, yo intentaba comprender qué le preocupaba. Ponía la mesa, le ofrecía té, y a veces, incluso un vaso de vodka. Grisa se suavizaba y compartía todo lo que le había molestado. Yo le escuchaba atentamente y luego le decía, «Vete a la cama, querido. Mañana por la mañana será mejor que esta noche. Grisa se despertará y los problemas te parecerán menos graves que anoche». «Muy sabio», asintió Kira con aprobación. «¿Y qué más se necesita para tener una familia fuerte?». Serafima Panteleevna reflexionó un momento antes de responder. «Nunca debes regañar a tu marido delante de otras personas. Si estás molesta, exprésalo en casa. Pero en público, no». Recuerdo cómo las vecinas hablaban mal de sus maridos. Y aunque el mío distaba mucho de ser perfecto, yo siempre alababa a Grisa delante de ellas. Ellas me envidiaban y Grisa, a su vez, nunca me humillaba delante de otros hombres. «¿Nunca discutían?», preguntó Kira, acomodándose en su silla. «Oh, claro que discutíamos», dijo Serafima Panteleevna encogiéndose de hombros. «Pero nuestras discusiones nunca las oía nadie, ni siquiera nuestros hijos. Si teníamos tensiones sin resolver, Grisa y yo íbamos al granero o al bosque para hablar las cosas. A veces incluso nos gritábamos, pero siempre dejábamos atrás nuestro enfado cuando volvíamos a casa y nos reconciliábamos antes de acostarnos. En general, mi marido nunca me hizo daño. Nunca me levantó la mano. Y al vernos, nuestros hijos también formaron familias sólidas. Quiero a todos mis hijos, a mi hija, a mis nueras, a mi yerno y a mis nietos. Es una pena que vivan tan lejos y que rara vez nos visiten. Pero la vida es ajetreada, ¿no? Me escriben cartas, me envían paquetes en las fiestas y me invitan a vivir con ellos. Pero ya he tomado una decisión. ¿A dónde iría, lejos de la tumba de Grisenka? No le temo a la muerte porque sé que él me está esperando allí. Gracias a Dios, he tenido una vida buena y feliz. Hubo desafíos, pero los superé todos. Ahora es hora de descansar». Kira se levantó de un salto de la silla y abrazó con fuerza a Serafima Panteleevna, apretándose contra la anciana. «¿Qué haces, niña?», preguntó Serafima acariciándole el pelo con su mano arrugada. «Moriré sin terminar mi serie de televisión favorita», respondió Kira en tono juguetón. «Está llena de pasión. Llevo 2 años viéndola y aún no se ve el final. Viviré hasta los 100 años solo para ver cómo acaba». Kira apreciaba mucho las tardes que pasaba con Serafima Panteleevna,
escuchándola contar historias sobre su vida, su familia, las dificultades que había superado y sus hijos, que se habían convertido en buenas personas. Kira le confió que estaba enamorada del doctor Víctor Alexeevich e incluso había retrasado su ingreso en la universidad para estar más cerca de él. No sé, dijo Serafima Panteleevna sacudiendo la cabeza. He conocido a tu médico. Me pareció poco fiable. Quizás sea un buen médico, pero como persona, no estoy tan segura. Repitió. Le eres fiel con todo tu corazón, pero he notado cómo mira a otras chicas de la zona, cómo las sigue con la mirada. Apuesto a que no te mira a ti de la misma manera, suspiró Kira, aunque seguía esforzándose mucho por ser útil para él. Después de la operación, él elogió sus habilidades y ella deseó que Víctor Alexeevich la invitara a salir. Quizás debería invitarlo al cine. Él había ido con ella una vez, así que ¿qué daño había en intentarlo de nuevo? Serafima Panteleevna se frustró. ¿Por qué te aferras tanto a un hombre así? Ten un poco de respeto por ti misma. Tienes que cambiar algo de tu aspecto y entonces empezará a fijarse en ti. ¿Qué tiene de malo mi aspecto?, preguntó Kira, acercándose al espejo para mirarse. No creía que fuera peor que las demás. Pero Serafima Panteleevna insistió. Deberías intentar arreglarte más, le dijo. ¿Qué te has hecho en el pelo? ¿Qué intentas hacer? Eso no es un peinado. Kira miró su reflejo alarmada. ¿Qué más podría ser?, murmuró. Debería ser un peinado, sí, pero esa coleta atada con una goma elástica y esos pantalones. Serafima Panteleevna hizo un gesto con la mano para restarle importancia. Es apropiado que una joven vista como un hombre. Los vaqueros son cómodos, lo sé, pero muchas chicas se visten así ahora, respondió Kira en voz baja. Muchas, pero no todas, replicó la anciana. ¿Qué crees que llamaría más la atención de un hombre? ¿Una joven con pantalones y camiseta o una con un vestido bonito y tacones? Kira se quedó callada. La respuesta era obvia. Serafima Panteleevna levantó el dedo en el aire. Cuando tenía tu edad, me encantaba arreglarme, aunque no tenía muchas oportunidades. Debes vestirte para tu marido, no para impresionar a los demás. Así, él siempre te mirará con cariño y no se distraerá con otras mujeres. ¿Para qué necesitaría a otra persona cuando tiene una esposa hermosa esperándole en casa? Kira escuchó el consejo de la anciana y al día siguiente, que era su día libre, fue a la peluquería. Llegó al trabajo con un nuevo peinado, imaginando cómo Víctor Alexeevich se deleitaría con su transformación. Sin embargo, se sintió devastada cuando él no le prestó ninguna atención. Se encerró en el baño y lloró durante horas, confundida sobre qué estaba pasando. El doctor siempre la elogiaba como enfermera quirúrgica, pero nunca le había hecho un solo cumplido, sin saber que ella era solo una chica enamorada de él. Kira recibía a menudo cartas de su madre, en las que Olga le expresaba lo mucho que echaba de menos a su hija y lo feliz que era con Nikolai. Habían encontrado un pequeño terreno con una casa donde podían cultivar sus propias verduras. Al leer otra carta, Kira se dio cuenta de que su madre estaba realmente feliz. Por fin tenía un hombre a su lado y una familia que nunca se había atrevido a esperar. Kira rara vez respondía y cuando lo hacía no tenía mucho que decir. Los días se mezclaban entre sí, como gemelos indistinguibles. No había cambios en el trabajo ni en su vida personal, y no podía escribirle a su madre sobre la confusión emocional y los celos que sentía cuando Víctor Alexeevich coqueteaba con otras mujeres, ya fueran empleadas del hospital o pacientes jóvenes. Había pasado un año desde que Kira había empezado a trabajar en el hospital y su relación con el joven médico seguía siendo estrictamente profesional. Quizás debería tomarme unas semanas libres, pensó Kira mientras observaba a Víctor Alexeevich caminar junto a Lyudka Kiseleva, la enfermera de la sala de tratamiento, riendo alegremente. Dejaré que me eche de menos un poco, quizás entonces se dé cuenta de lo mucho que le quiero. Escribió una solicitud para sus vacaciones anuales y 2 semanas más tarde, estaba sentada en un tren rumbo a su ciudad natal. «Oh, ha llegado mi hija», exclamó Olga alegremente al ver a Kira en la puerta del apartamento. «¿Por qué no nos has dicho que venías?».
Habría preparado algo delicioso. Entra, entra. ¿Por qué te quedas en el pasillo?, siguió insistiendo su madre. Kolya llegará pronto del trabajo. Él también se alegrará de verte. Hablamos mucho de ti. Olga se giró ligeramente y Kira se fijó en su vientre redondeado. «Mamá, ¿estás embarazada?», preguntó Kira, sorprendida. «Bueno, sí», respondió Olga, un poco avergonzada, cubriéndose el vientre con las manos. «Puede parecer una tontería a mi edad, pero ya no hay vuelta atrás». «Es maravilloso», exclamó Kira. «Siempre he querido tener un hermanito o una hermanita». Olga suspiró. No sabía cómo decírtelo. Kolya dice que no hay nada de qué avergonzarse por mi embarazo y que ya eres mayor para entenderlo. Lo entiendo perfectamente, dijo Kira, abrazando a su madre y felicitándola. Por cierto, ¿vais a casaros?, preguntó Kira. Ya estamos casados, respondió Olga, mostrando su mano derecha en la que brillaba un anillo de oro. Kolya me ha hecho cambiar mi apellido, así que ahora me apellido Filimonova en lugar de Kupchinkina. ¿Por qué no lo mencionaste en tu carta?, preguntó Kira, un poco dolida. ¿Hubo boda? No, respondió Olga riendo. Solo firmamos los papeles en el registro civil. En casa preparamos la mesa e invitamos a los amigos de Kolya, a la tía Rita y a su marido. Fue una reunión pequeña. Probablemente pensaste que llevaba un vestido de novia, pero no. Nada de eso. Kira no tuvo tiempo de responder porque la llave tintineó en la puerta principal. Kolya entró, alegre. Olga se apresuró a salir al pasillo. «Tenemos una sorpresa», dijo. Kirochka ha vuelto de sus vacaciones. Ahora toda la familia se reunió alrededor de la mesa, que Olga había preparado con esmero. Nikolai le preguntó a Kira con detalles sobre su trabajo y la gente con la que trabajaba. Ella respondió a todas sus preguntas, sin mencionar sus sentimientos por el doctor Víctor Alexeyevich. Olga miraba con ansiedad a su marido y a su hija, aunque no había motivo para preocuparse. Kira y Nikolai estaban manteniendo una agradable conversación y todo parecía ir bien. Más tarde, cuando Kira estaba acostada en la cama, Olga llamó suavemente a la puerta y entró. «¿Estás despierta?», susurró. «Sí», respondió Kira en voz baja. «¿Por qué no duermes? ¿Cómo voy a descansar si mi niña está aquí?». Olga se sentó en el borde de la cama, con la esperanza de averiguar si un joven había entrado en la vida de su hija. Tal vez era hora de empezar a pensar en una boda. Ajustó la manta y miró a Kira. «Qué guapa estás. ¿Cómo puedo explicarlo?». Kira se incorporó y se recostó contra la almohada. «¿A qué te refieres?», preguntó. Olga, confundida, preguntó. «No entiendo. ¿Qué está pasando?». Kira suspiró. «Estoy enamorada de nuestro joven médico, pero él no me presta ninguna atención. Como enfermera quirúrgica, elogia mi trabajo y dice que no se imagina operando sin mí, pero por lo demás», Kira volvió la cara hacia la pared. «Incluso me he cambiado de peinado y he empezado a vestirme con más estilo, pero todo es en vano. Ese chico lo vale». Olga observó a su hija con atención. «Quizá te has creado una imagen idealizada de él en tu mente. Pero en realidad, ¿qué estás diciendo, mamá?». Kira miró a su madre con reproche. «Víctor Alexeyevich es el mejor. Si lo hubieras visto durante la operación, tan serio y responsable. Los pacientes siempre le dan las gracias. Sin él, probablemente habrían muerto. Hoy en día hay muy pocos médicos buenos». Olga se levantó de la cama. «Vete a dormir. Mañana es tu día libre y lo pasaremos juntas todo el día». Kira se despertó con el delicioso olor de las tortitas que se colaba en su habitación, incluso a través de la puerta bien cerrada. Al principio, no se dio cuenta de dónde estaba, pero luego sonrió y se estiró dulcemente antes de saltar de la cama. «Buenos días». Olga sonrió afectuosamente a su hija. «Siéntate y desayuna. He hecho tortitas, cómelas mientras están calientes». «Tío Kolya, ¿dónde está Kira?», preguntó mientras mojaba una tortita en crema agria y se preparaba para trabajar. «Se ha ido a trabajar, incluso en su día libre», respondió Olga mientras daba la vuelta a las tortitas con destreza en la sartén. «Es la temporada más ajetreada, siempre está trabajando». «Bueno, ¿qué hacemos? ¿No quieres ver a tus amigos? ¿Por qué te quedas en casa? Después del desayuno prepararé la comida». Kira ayudó a su madre a recoger la mesa, se vistió y salió a la calle. Mientras caminaba por el callejón,
Soñaba despierta con lo maravilloso que sería que Víctor Alexeevich estuviera caminando a su lado. ¡Oh! Exclamó al chocar con alguien. Kirka Kupchinkina. La niña sonrió radiante al hablar. Kira se detuvo, la reconoció y sonrió sorprendida. «Olesia», exclamó Kira, dándole un cálido abrazo. No esperaba encontrarse con ella. Se sentaron en un banco cercano y comenzaron a ponerse al día sobre sus vidas y sus conocidos comunes. «Solo estoy aquí por un día», explicó Olesia. «He conseguido un trabajo de verano en el centro médico de un campamento turístico. He venido a recoger unos medicamentos y mañana me voy. Es un lugar bonito con un bosque de pinos y un río, y hay algunos chicos guapos entre los huéspedes. Creo que puede que esté empezando un pequeño romance con uno de ellos». Hizo una pausa y luego sonrió. «Escucha, ¿por qué no vienes conmigo? Podrás relajarte y quizá también conozcas a alguien. Tengo mi propia habitación, no nos estorbaremos». «¿Qué me dices?» «No sé, no estoy segura», respondió Kira vacilante. «Acabo de volver y me preocupa que mi madre se enfade». «Bueno, si cambias de opinión, estaré en la estación de autobuses mañana a las 7:30. No te arrepentirás, te lo prometo». Kira siguió caminando un poco más, con la mente llena de la propuesta de Olesia. No estaba muy segura de dónde pertenecía, si en casa con su madre y su tío Kolia, o en otro lugar. La conversación durante el desayuno había girado en torno a «Kolia y yo hemos decidido» y «Kolia y yo hemos comprado», lo que hizo que Kira se sintiera fuera de lugar. Aunque se alegraba de que su madre hubiera encontrado la felicidad, no podía evitar sentir un poco de envidia hacia Kolia y su futuro bebé. La invitación de Olesia parecía una escapatoria oportuna. Pero, ¿cómo podía aceptarla sin herir los sentimientos de su madre? Sin embargo, para sorpresa de Kira, Olga pareció genuinamente complacida cuando Kira mencionó que quería visitar el campamento. «De verdad, Kirochka, ve», dijo su madre, colocando un plato de sopa frente a ella. «Aquí no hay nada que hacer. Te aburrirás muchísimo. Pero allí podrás tomar el sol y nadar. Una semana de aire fresco te sentará bien. Luego, puedes volver aquí y vivir con nosotros». Aunque Kira se sintió un poco ofendida por la facilidad con la que su madre la dejaba ir, lo disimuló bien. A la mañana siguiente, estaba en la estación de autobuses, esperando a que Olesia la llevara al campamento con el nombre de cuento de hadas Lukomorie. A Kira le encantaba ese lugar. La mayoría de los veraneantes eran familias con niños, pero también había muchos jóvenes como ella, que disfrutaban de la playa y bailaban al ritmo de la música animada por las noches. Durante el día, Kira solía ayudar a Olesia en el centro médico, curando cortes y vendando heridas. Ella le contaba historias sobre su trabajo como enfermera quirúrgica y Olesia la escuchaba con envidia. 2 semanas y media pasaron en un abrir y cerrar de ojos, y el día antes de su partida, Kira regresó a casa. «¡Qué morena estás!», exclamó Olga, abrazando a su hija. «Pensaba que volverías antes». «Bueno, aún tenemos tiempo para estar juntas y hablar», dijo Olga, con un tono de tristeza en la voz. «Mamá, me voy mañana por la mañana», respondió Kira, bajando la mirada con culpa. Sus vacaciones habían terminado y pronto tendría que volver al trabajo. A Olga se le llenaron los ojos de lágrimas. «Ni siquiera hemos tenido tiempo de pasar un rato juntas», dijo. «El tío Kolia quería enseñarte la casa de campo que hemos encontrado. Lo haremos la próxima vez», sonrió con ternura. «Volveré dentro de 1 año y entonces pasaré todas las vacaciones contigo», prometió Kira. Había convencido a su madre para que no la acompañara a la estación y ahora estaba en el vagón del tren observando a los demás pasajeros. Una joven descansaba suavemente la cabeza sobre el hombro de un hombre que le acariciaba el pelo y le susurraba algo. En su mundo, nadie más parecía importar. Una anciana le ofreció una bolsa de pasteles a un hombre distinguido, pero él frunció el ceño y le apartó la mano. El tren salió lentamente de la estación mientras Kira se quedaba de pie junto a la ventana, con una sonrisa en los labios. Imaginaba lo feliz que se pondría Víctor Alexeevich cuando la viera. Cómo le cogería la mano y le diría que la había echado mucho de menos. Se abrazarían e incluso la besaría. Pero entonces, sus pensamientos se vieron interrumpidos por la voz del revisor.
Por favor, tengan listos sus billetes. Kira se apresuró a ir al trabajo, casi flotando de emoción. Hola, Kir. La enfermera de guardia, Leisa Markova, la saludó en el pasillo del hospital. Parecía renovada, con la piel radiante por el sol. ¿Sabes qué? Nuestro médico, Víctor Alexeevich, ha dimitido y se ha marchado. Y Liudka Kiseleva se ha ido con él. Dicen que está embarazada de Koltsov y que por eso se ha fugado. Pero no se puede huir de Liudka, se rió Lisa. Ella desenterrará a Víctor Alexeevich y le obligará a casarse con ella. ¿Qué tal el descanso?, volvió a preguntar Lisa, al notar la expresión atónita de Kira. Bien, respondió Kira, con el rostro pálido y la mente en otra parte. Siguió por el pasillo, sin prestar atención a la charla de Lisa. Entró en la consulta de los médicos y vio a un hombre desconocido, de pelo canoso y bata blanca, sentado en el escritorio, escribiendo algo. «Hola», saludó Kira educadamente. El hombre levantó la vista y la estudió con interés. «Buenas tardes», respondió. «Creo que no nos conocemos. Permítame presentarme. Soy Evgeny Ilich Kachiov, su nuevo cirujano, enviado aquí por el Ministerio de Sanidad. Soy Kira Alexandrovna Kupchinkina, la enfermera del quirófano. He oído hablar mucho de usted», dijo, esbozando una pequeña sonrisa. «Creo que trabajaremos bien juntos», dijo Evgeny Ilich con cordialidad. Kira se fue a casa con la cabeza gacha, con los acontecimientos del trabajo pesando en su mente. «Tomemos un té y me lo cuentas todo», sugirió Serafima Panteleevna al ver la expresión preocupada de Kira. «¿Qué hay que contar?». Kira hizo un gesto con la mano como restándole importancia. «Seguro que ya lo sabes todo. ¿Te refieres al médico que se marchó cuando se enteró de que una de las enfermeras estaba embarazada de él?». Serafima Panteleevna sonrió con aire cómplice. «Ya te dije que no era de fiar. ¿Cómo has podido confiar en él?». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Kira. «Me gustaba mucho. Incluso soñaba que Víctor Alexeevich y yo nos casábamos y pasábamos nuestra vida trabajando juntos, ayudándonos mutuamente tanto en el trabajo como en casa». «Aún eres joven e ingenua», suspiró Serafima Panteleevna. «No te preocupes. Aún no has conocido al hombre adecuado. No sabes los problemas que pueden traer. Mira a tu médico. Huyó, demasiado asustado para asumir la responsabilidad de su hijo. No merece tu tiempo. Así que no te preocupes», continuó, suavizando el tono. «Conocerás a alguien que realmente te merezca y serás muy feliz». Serafima Panteleevna miró la fotografía de su difunto marido colgada en la pared. «Grishenka y yo fuimos así una vez». Kira asintió lentamente, con la mente en mil pensamientos. «Supongo que tienes razón. Pero no sé qué hacer ahora. Solo conseguí este trabajo gracias a Víctor y ahora todo me parece sin sentido. No tengo ningún sitio al que volver. Ningún sitio al que volver». Serafima Panteleevna la miró con preocupación. «¿Te has peleado con tu madre?». «No, no me he peleado con nadie. Mi madre se ha casado y está esperando un bebé. Me alegro por ella. Pero nuestro apartamento es pequeño y cuando nazca el bebé no habrá sitio para nada». Kira se detuvo, buscando las palabras adecuadas. «Siento que estorbo. Nadie me echará, pero no creo que se alegren de verme. Quédate aquí por ahora», sugirió Serafima Panteleevna, levantándose de la silla. «Veremos cómo se desarrollan las cosas. Voy a ver las noticias en la televisión», dijo Kira. «Necesito saber qué está pasando en el mundo». Después de pensarlo un momento, Kira decidió quedarse por ahora. Le gustaba mucho trabajar con Evgeny Ilich, que realizaba las operaciones con una profesionalidad extraordinaria y le explicaba cada paso del proceso para que ella pudiera comprender mejor lo que ocurría en la mesa de operaciones. «¿Has pensado alguna vez en seguir estudiando medicina?», le preguntó él. «Eres una joven con mucho talento y creo que podrías llegar a ser una excelente especialista». «Sí. Tenía pensado matricularme en la Facultad de Medicina después de graduarme en la universidad», asintió Kira. «Pero las circunstancias cambiaron y aquí estoy», dijo señalando la sala. «Ahora probablemente sea demasiado tarde y no creo que aprobara los exámenes de acceso. He olvidado la mayor parte de la teoría. Pero tienes experiencia práctica», dijo Evgeny Ilich animándola. «Te ayudaré a prepararte para los exámenes.
Aún tienes mucho tiempo para ponerte al día. Siempre se dirigía a ella de forma formal, como Kira Nava, lo que la hacía sentir un poco avergonzada. Pero también le gustaba que la tratara como a una colega más. Evgeny Ilich invitó a Kira a visitarlo a él y a su esposa, Nina Petrovna, varias veces. Pero Kira aún no había decidido si aceptar. Nina Petrovna, pediatra en el mismo hospital, había venido a trabajar con su marido y ambos echaban mucho de menos a sus hijos y nietos. ¿Por qué te fuiste?, le preguntó Kira un día después de una operación, mientras ella y Evgeny descansaban. Él había vuelto a hablar de su familia. ¿Cómo te gustaría que te lo contara? Evgeny dudó antes de continuar. Es el mismo problema de siempre con la vivienda. Mi hija se casó y se mudó con su marido. Formaron una familia, y, aunque mi yerno está contento, mi hija dejó la frase en el aire. Por supuesto, ella quería ser la única mujer en la cocina. Mi esposa, Ninochka, se sintió dolida y lloró después de que nuestra hija la regañara por haber cocinado mal las gachas y quemado un poco las chuletas, a pesar de que antes de casarse le gustaba mucho la cocina de su madre. Cuando me ofrecieron el traslado a este hospital, no lo dudé y acepté inmediatamente, sobre todo porque nos ofrecían un apartamento de servicio. Ninochka también dejó su trabajo en la clínica y se vino conmigo. No nos arrepentimos de haber venido. Nuestra relación con nuestra hija ha mejorado, aunque echamos de menos a nuestros nietos. Pero iremos a visitarlos durante las vacaciones. Yo también echo de menos a mi madre, compartió Kira. Y pronto tendré un hermanito. Mamá escribió que quiere llamarle Kirill. Yo soy Kira y Kirill será mi hermano. Es extraño, pero últimamente las cosas han mejorado. Las cartas de Olga se habían vuelto poco frecuentes y algo melancólicas. Serafima Panteleevna había instalado recientemente un teléfono y Kira le dio el número a su madre. Pero Olga prefería las cartas. Las llamadas de larga distancia eran caras y ahora que estaba de baja por maternidad, cada céntimo contaba. Kira estaba cada vez más preocupada por su madre. En sus cartas, Olga se quejaba de hipertensión, hinchazón en las piernas y dificultad para respirar. Kira compartió sus preocupaciones con Nina Petrovna, quien insistió en que Olga fuera al hospital para que la observaran. Kira se lo escribió a su madre, y Olga prometió seguir los consejos del médico. Sin embargo, últimamente no había llegado ninguna carta de Olga, y Kira temía recibir pronto la noticia del nacimiento de su hermanito. Incluso le había comprado regalos, un osito de peluche y un par de sonajeros de colores vivos. En cuanto Kira cruzó el umbral, Serafima Panteleevna corrió a su encuentro. Ha llamado un hombre por teléfono y ha dicho que era el tío Kolya. «Oh», exclamó Kira. «¿Qué ha dicho? Quizá quería darme una alegría diciéndome que tengo un hermanito». «No dijo mucho más», respondió Serafima, frunciendo el ceño. «Le dije que estabas en el trabajo y que volverías después de las 7. Dijo que volvería a llamar más tarde». Apenas había terminado de decir esto, el teléfono sonó con una serie de pitidos cortos. «Hola», respondió Kira, cogiendo el auricular. «Tío Kolya, ¿eres tú? ¿Cómo estás? ¿Tu madre está bien? Tu madre ha fallecido». Kira oyó la voz del tío Kolya y el auricular casi se le cayó de las manos. «Ven rápido. El funeral es pasado mañana», añadió, y la línea quedó en silencio. Serafima Panteleevna, ansiosa por felicitar a Kira por el nacimiento de su hermano, se detuvo al ver cómo se le cambiaba el color a Kira. «¿Qué ha pasado, querida?», preguntó. «Mamá ha muerto», susurró Kira, apretando el teléfono contra su pecho. «¿Y el bebé?». Serafima Panteleevna se tapó la boca con la mano. «No lo sé», Kira negó lentamente con la cabeza. «No sé nada. Tengo que irme a casa inmediatamente», miró a la anciana con expresión vacía. «Oh, Dios», Serafima Panteleevna se santiguó frente al icono que colgaba en la esquina de la habitación. «Oh, Dios», repitió. «Hay un tren que pasa por la estación en 2 horas». Se puso a prepararse apresuradamente. «Prepárate, no te preocupes. Mañana iré al hospital y lo arreglaré todo. Allí lo entenderán». Abrió el armario y sacó algo de dinero del estante superior escondido debajo de la ropa de cama, y se lo entregó a Kira. «Toma. Lo necesitarás». «No, no puedo», dijo Kira, apartando la mano. «Debes hacerlo».
insistió Serafima, colocando suavemente los billetes en la palma de Kira. Dale a tu madre una despedida digna. Oh, mi pobre niña. Abrazó a Kira y comenzó a sollozar. Mi pobre niña. En el vagón del tren, Kira se sentó en la litera inferior, con la cabeza apoyada contra la fría ventana, incapaz de comprender que su madre se había ido. Debe de ser el tío Colia haciéndome una broma. Sonrió de repente. Sabía que no me dejarían salir del trabajo, así que se inventó que mamá había muerto solo para que viniera a visitarla y conociera a mi hermano recién nacido. Volvió a sonreír. Claro, soy tan tonta por creerle. Es una pena que no haya traído a Kira. Pero bueno, ella no tenía tiempo. Llegó a casa de buen humor y ni siquiera se dio cuenta del ataúd en las escaleras junto a nuestro apartamento. «Mamá», gritó Kira al entrar en el pasillo. «¿Por qué está la puerta abierta?» La tía Lida, su vecina, saludó a Kira en el pasillo con la cabeza cubierta por un pañuelo negro. Kira entró corriendo en la habitación gritando, «¡Mamá!». Se quedó paralizada en medio de la habitación, donde se encontraba un ataúd con el cuerpo de Olga dentro, cubierto por un velo blanco y ligero. «Mamá», balbuceó Kira. «Mamá», susurró. El resto del día pasó como en una neblina, gente, velas, el cementerio, la tumba, coronas de flores. Alguien se acercó a ella, le acarició el pelo, le dio el pésame y le dijo que la ayudarían. Pero Kira estaba aturdida, incapaz de procesar nada. Después del funeral, cuando todos se habían marchado, Kira permaneció sentada a la mesa, incapaz de levantarse. «¿Qué vas a hacer con el bebé?», preguntó la tía Lida en voz baja, rompiendo el silencio. «¿Qué bebé?». Kira la miró con incredulidad, con los ojos llenos de lágrimas. «¿De qué estás hablando? ¿Qué bebé?», preguntó su vecina desconcertada. «El hijo de tu hermano nació sano, pero tu madre». La tía Lida se dio la vuelta y se secó los ojos con un pañuelo. «Probablemente tendrás que inscribirlo en el orfanato». «¿Por qué en el orfanato?», preguntó Kira, frunciendo el ceño. «¿No tiene padre?». La tía Lida esbozó una sonrisa triste. «Su padre está ahí», dijo, señalando con la cabeza hacia el sofá donde el tío Colia llevaba 3 días durmiendo, inmóvil. «¿Crees que le confiarán al bebé?». «No, el niño irá directamente al orfanato». «No, Kira», añadió con tono cada vez más insistente. «Tienes que llevarlo al orfanato». La frustración de Kira estalló. Se puso de pie de un salto y dio un puñetazo en la mesa. «Eso no va a pasar. Yo misma criaré a mi hermano, en honor a mi madre». Sus ojos se posaron en la fotografía de Olga, adornada con una cinta negra, y se sintió abrumada por la emoción y su dolor se desbordó en lágrimas. Al día siguiente, Kira visitó la maternidad donde cuidaban a su hermanito. Habló con la enfermera jefe, Zinaida Nikolaevna, y acordó que él se quedara bajo el cuidado del hospital mientras Kira dejaba su trabajo. Hacía las maletas y se preparaba para volver. Por supuesto», respondió Zinaida Nikolaevna, lanzando una mirada culpable a Kira. «No te preocupes, lo cuidaremos muy bien». «¿Por qué murió mi madre?», preguntó Kira con amargura, mirando fijamente a la jefa de enfermeras. «¿No se podía haber hecho nada para salvarla?». «Hicimos todo lo que pudimos», respondió Zinaida Nikolaevna, con tono evasivo y mirando hacia otro lado. Pero su madre tenía graves problemas de salud y además era anciana. Extendió las manos con impotencia. Kira bajó la cabeza y se dio la vuelta para marcharse. «Espero que no le pase nada a mi hermano mientras esté bajo su cuidado». Ese mismo día la despidieron. Evgeny Ilich expresó su pesar y lamentó la pérdida de su invaluable asistente. Nina Petrovna le entregó a Kira un libro titulado «Cómo cuidar a un recién nacido» y le dio un sobre con una suma considerable de dinero. «Todo el equipo ha contribuido para ti». La confusión de Kira era evidente, pero Nina Petrovna se apresuró a tranquilizarla. «Por favor, no lo rechaces, no hieras nuestros sentimientos. Queremos ayudarte, de verdad». Kira dio las gracias a todos los que se habían reunido para despedirse en el vestíbulo del hospital, con los ojos brillantes de lágrimas antes de salir a la calle. Abandonar ese lugar, a esas personas y su primer amor no correspondido por Víctor Alexeevich le pesaba mucho en el corazón. No sabía lo que le deparaba el futuro, pero estaba decidida a afrontar cualquier reto que se le presentara en su camino. Kira fue al hospital materno
a recoger a la pequeña Kiria. Con su tío a su lado, completó todos los trámites necesarios y esperó ansiosa la llegada del bebé, que pronto trajeron envuelto en una cálida manta azul que Kira había comprado con antelación. En el tren, Kira estudió meticulosamente el libro que le había dado Nina Petrovna. Sin embargo, en cuanto Kiria llegó a casa, toda la información que había asimilado pareció desvanecerse de su mente. ¿Qué debía hacer primero? Kira se movía nerviosa, preguntándose si debía tratar el cordón umbilical con antiséptico verde, dar de comer al bebé o bañarlo. Kira miró impotente al tío Kolya, que estaba en medio de la habitación, observando con miedo a su hijo recién nacido. «Ocúpate tú de él», murmuró, retrocediendo hacia la puerta. «Voy a la tienda. La nevera está vacía, necesitamos comida». El bebé, todavía tumbado en el sofá, se movió, gimió y abrió lentamente los ojos, fijándolos en Kira, que estaba inclinada sobre él. «Hola, hermanito», le dijo ella con una sonrisa cálida y una voz suave. «Bienvenido a casa». El tío Kolya llevaba casi una semana viviendo con Kira y su hijo recién nacido. Una noche comentó con torpeza: «Creo que voy a volver a vivir con mi madre». «Eres joven, eres guapo». La gente podría pensar. Dejó la frase en el aire, incómodo. Kira se limitó a encogerse de hombros y no dijo nada. «Iré a visitarte», murmuró en voz baja. El tío Kolya empezó a hacer las maletas. «No te preocupes por el dinero», le aseguró. «Te daré la mayor parte de mi sueldo. Te ayudaré con el bebé y compraré lo necesario». Ese mismo día se marchó y Kira sintió una gran sensación de alivio. Él nunca había sido de mucha ayuda con el niño y ahora ella no tendría que preocuparse por cocinar. Comía lo que encontraba en la nevera, ya que apenas tenía tiempo para nada. Kiria lloraba constantemente, probablemente porque sentía la ausencia de su madre. Kira se pasaba los días cargando con él, intentando mecerlo para que se durmiera y rezando por un momento de descanso. Un día, llamaron a la puerta. Kira abrió y se encontró con una anciana desconocida en el umbral. Sin presentarse, la mujer entró en el apartamento. «¿Quién es usted?», tartamudeó Kira, confundida. «¿Qué quiere? ¿Dónde está el bebé?», preguntó la desconocida frunciendo el ceño. Kira le bloqueó el paso. «¿Quién es usted?», volvió a preguntar. «Me llamo Tatiana Ivanovna», respondió la mujer frunciendo los labios. «Soy la abuela de su bebé». Kira abrió mucho los ojos. «¡Oh, qué alegría!», exclamó. «¿Es usted la madre del tío Kolya? Él nunca me habló de usted». «Vamos, te voy a enseñar a tu nieto», dijo Tatiana Ivanovna con aire desdeñoso. «Pero no hagas ruido. Kirill se acaba de dormir y no quiero despertarlo». Tatiana Ivanovna se quedó junto a la cuna, mirando al bebé dormido durante un buen rato. Finalmente, salió de la habitación y se dirigió hacia la puerta. «No se parece en nada a Nikolai», dijo, arreglándose el pelo en el espejo. «Pero ya lo sabía. Mi hijo no puede tener hijos. De pequeño tuvo paperas y los médicos dijeron que las posibilidades de que fuera padre eran muy bajas. Mi madre nunca mentiría a nadie». Kira miró con ira a Tatiana Ivanovna. «Yo vi lo mucho que la quería el tío Kolya, y los médicos pueden equivocarse», espetó. «Pero yo nunca». Tatiana Ivanovna se encogió de hombros, indiferente. «Olga no me gustó desde el principio. Solo intentaba congraciarse conmigo. No iba a conseguir nada. A mi tonto hijo puedes engañarlo, pero nunca hablarás mal de mi madre». Furiosa, Kira dio una patada a la mujer y gritó: «Fuera de aquí. No vuelvas nunca más». Sin inmutarse, Tatiana Ivanovna se dio la vuelta y abrió la puerta principal. «Eso es todo lo que vas a conseguir, cariño», dijo con desdén. «No esperes nada. Nikolai no va a criar al hijo de otra. Me encargaré de ello». Cerró la puerta de un portazo al salir al rellano de la escalera. El bebé empezó a llorar en la habitación y Kira corrió hacia él. «¿Qué vamos a hacer ahora?», susurró entre lágrimas, acunándolo en sus brazos. «Tenemos algo de dinero por ahora. Pero luego». Besó la frente de Kiria. «No te preocupes, cariño, ya se nos ocurrirá algo». Mientras Kira caminaba por la calle con el cochecito donde Kiria dormía plácidamente, Olesia Klimova se le acercó. «Oh, Kirka», exclamó Olesia, mirando con cautela dentro del cochecito. «¿Puedo felicitarte? ¿Has tenido un niño o una niña, hermano?».
Kira sonrió ajustando la manta del pequeño Kiria. Ah, Olesia, ¿así que has decidido ser su niñera? ¿Has venido de vacaciones o es para quedarte? Olesia se rió entre dientes. Así que has decidido ayudar a criarlo. Kira bajó la cabeza y bajó la voz. Sí, ella falleció durante el parto. He decidido criar a mi hermano yo sola. Oh, lo siento mucho, no lo sabía, dijo Olesia, tapándose la boca con la mano. Debe de ser muy difícil para ti en todos los sentidos. Kira asintió con la cabeza. Pero me las arreglo. Quizá necesites ayuda, sugirió Olesia. No lo dudes, dime que sí. No, dijo Kira, haciendo un gesto con las manos para que no insistiera. Todo va bien. Mis vecinos me ayudan mucho. Cuidan de Kiria cuando tengo que salir a comprar o ir a la cocina de leche. Hablaron un rato más, recordando a conocidos comunes antes de despedirse. Más tarde, esa misma noche, Kira oyó sonar el timbre. Abrió la puerta y se encontró a Olesia junto a Rita Pokomova, una antigua compañera de la Facultad de Medicina. Enséñame dónde está la cocina, le pidió Olesia. Hemos traído comida. Tenemos que meterlo todo en la nevera. Y estas bolsas, dijo señalando las que llevaba en las manos, son para el congelador. Rita añadió, también hemos traído ropa para el bebé, no es nueva, pero está limpia y planchada. Explicó que había pedido ayuda a otras personas que conocía con niños pequeños y que ellas habían aportado las cosas. Esto debería ser suficiente por ahora. Pronto traeremos más cosas. Kira sintió una oleada de gratitud. Oh, chicas, exclamó con la voz entrecortada por la emoción. Muchísimas gracias. Pensaba que Kira y yo estábamos solas en el mundo. Olesia sonrió con calidez. Hemos decidido acogerlas bajo nuestro amparo. Con aire práctico, Olesia echó un vistazo al apartamento. Yo ordenaré un poco y ustedes preparan la cena. Después, cenaremos todos juntos. Kira, algo abrumada, miró a sus amigas con impotencia. ¿Qué puedo hacer yo? Olesia ya estaba quitando el polvo. Te ayudaría, pero no sé cómo manejar a un niño pequeño. Tengo miedo de meter la pata. Al principio yo también tenía miedo, sonrió Kira. Pero me acostumbré. Después de bañar a Kiria, Kira le dio de comer y lo acostó. Para su sorpresa, se durmió inmediatamente y no protestó en absoluto. Bueno, Kir, preguntó Olesia mientras estaban sentadas en la cocina. ¿Cómo piensas vivir a partir de ahora? ¿Te das cuenta de la carga que has asumido? Kira no es una carga, respondió Kira, un poco ofendida. Viviré como todo el mundo. Cuando sea mayor, lo matricularé en la guardería y volveré a trabajar. Ya sabes, siempre se necesitan enfermeras. Nos las arreglaremos. Rita, mirándola con lástima, intervino. Recuerdo que soñabas con ser cirujana. ¿Qué hay de tus estudios? Olesia hizo un gesto con la mano, como restándole importancia. ¿Para qué estudiar ahora? ¿No entiendes que tener una vida personal con un niño será difícil? No pasaría nada si fuera tu hijo, pero es tu hermano. Nadie va a preocuparse por ti ni por Kiria. Kira se levantó y puso la tetera al fuego. Cuando mi hermanito crezca, se casará y tendré sobrinas y sobrinos. Esa será mi familia. Las chicas se quedaron sentadas un rato más, charlando antes de marcharse, prometiendo volver pronto. Kira, mientras recogía la mesa, se acercó a la ventana y apoyó la frente contra el cristal frío, perdida en sus pensamientos. La vida personal, sonrió. ¿Qué vida personal? Resulta que los hombres no se interesan por mí en absoluto. Para Víctor Alexeevich, yo no era más que una compañera de trabajo y con un niño pequeño que cuidar. Probablemente sea imposible casarme. Bueno, da igual. Kira se alejó de la ventana. No todo el mundo está destinado a ser esposa. Puedes ser feliz por tu cuenta. Se acercó a la cuna. Kiria dormía plácidamente. Sí. ¿Para quién vivo ahora? Reflexionó mientras le ajustaba la manta. Todo lo demás parecía menos importante. Al día siguiente, mientras Kira le daba el biberón a la pequeña Kiria, el tío Kolia apareció en la puerta. No te enfades con mi madre, dijo. Yo soy el padre de Kiria, sin duda, no hace falta hacer ninguna prueba. Pero Tatiana Ivanovna dijo que no podías tener hijos, replicó Kira, mirándolo con ira. El tío Kolia sonrió con ternura. Tú, mejor que nadie, deberías entender que siempre hay una posibilidad, aunque sea mínima. Pero sigue siendo una posibilidad. Sacó algo de dinero del bolsillo y se lo entregó a Kira. Toma,
Te prometí que te ayudaría. Gracias, respondió Kira, guardando el dinero en el cajón de la mesita de noche. ¿No se enfadará tu madre si se entera de que has venido aquí? Ay, mi madre, suspiró Nikolai. Por su culpa tardé mucho en casarme. Me tuvo tarde y mi padre murió cuando yo solo tenía 10 años. Mi madre me dedicó toda su vida. Me recogía del colegio, incluso cuando estaba en el instituto, y eso me avergonzaba delante de mis amigos. Controlaba todo lo que hacía, con quién podía ser amigo, dónde podía trabajar. Y las chicas que llevaba a casa para presentárselas. Eso era otra historia. Por supuesto, no le gustaba ninguna. Les encontraba defectos a todas y decía que no eran lo suficientemente buenas para mí. Afirmaba que solo actuaba con la mejor intención, que solo quería lo mejor para mí y que lo más importante para ella era que yo fuera feliz para poder morir en paz. ¿Alguna vez intentaste vivir lejos de tu madre? ¿Quizás alquilar un apartamento?, preguntó Kira. Sí. Hubo un momento en el que me rebelé de repente, dijo Nikolai con una sonrisa. A mi madre no le gustaba mi novia de entonces. Di un portazo. Me fui de casa y no la llamé en toda la semana. Pero seguía muy preocupado por ella. Cuando finalmente fui a ver cómo estaba, encontré a mi madre tumbada en la cama, rodeada de medicinas. Resultó que, cuando me fui, había sufrido un infarto e incluso había llamado a una ambulancia. El médico le recomendó que fuera al hospital, porque no se puede jugar con el corazón. Pero ella se negó, dijo que moriría en casa, para que su hijo rebelde volviera, se diera cuenta de lo que había hecho y sufriera el resto de su vida por abandonar a su madre enferma. Creo que Tatiana Ivanovna intentó manipularte, dijo Kira con cautela. ¿Y qué pasó después?, preguntó. El tío Kolya extendió los brazos y sonrió con nostalgia. Por supuesto, me quedé con mi madre y no volví a intentar marcharme de casa. A Kira le pareció extraño que Tatiana Ivanovna hubiera aceptado que se casara con su madre. ¿Cómo conseguiste convencerla?, preguntó sorprendida. Me llevó mucho tiempo conseguir mi libertad personal, rió el tío Kolya. Me enamoré de verdad de Olga y, desde ese momento, dejé de prestar atención a los caprichos de mi madre. Una vez, Olga y yo nos fuimos de vacaciones y yo estaba tan preocupado por mi madre que incluso volvimos un poco antes de lo previsto. Mi madre no nos esperaba. Cuando entré en el apartamento, en lugar del olor familiar de su cocina, me recibió el olor a tabaco. Estaba sentada allí, viendo su programa de televisión favorito, comiendo pastel y acompañándolo con café recién hecho, algo que siempre decía que era malo para la salud. Al verme, se apresuró a esconder el cenicero con el cigarrillo aún encendido. Pero más tarde, cuando me fui, montó toda una escena, acusándome una vez más de abandonar a mi madre moribunda. Le repetía que había crecido, que quería vivir mi propia vida, formar una familia y tener hijos. Al final, parece que lo he conseguido. Dejó de hacer berrinches por cualquier cosa, pero aún no ha aceptado a Olga como su nuera. Ahora incluso afirma que Kira no es su verdadero nieto. Pero creo que, cuando el niño crezca un poco más, su abuela lo conocerá mejor y sin duda lo querrá. Solo tenemos que ser pacientes. Al principio, Kira se alegró de que la abuela de Kiria fuera a visitarla. Pero cuando ésta habló mal de la madre de Kira, Kira la acompañó a la puerta y le dijo que no volviera. Mi madre se puso furiosa cuando volvió a casa. Se rió Nikolai. No le gusta que la traten con falta de respeto, aunque es muy tolerante, murmuró Kira, antes de continuar describiendo los progresos de Kiria. Le contó al tío Kolya que a Kiria le encantaba nadar, que comía bien y estaba ganando peso, pero que a menudo tenía mal genio y había que llevarlo en brazos a todas partes. El tío Kolya le aseguró que volvería a visitarlos y que el dinero nunca sería un problema para Kira y Kiria, que siempre tendrían lo que necesitaran. De hecho, volvió a visitarlos unas cuantas veces más durante los siguientes 6 meses, antes de desaparecer por completo. Kira empezó a preocuparse, preguntándose si le habría pasado algo. Más tarde, Kira se enteró de que Tatiana Ivanovna había descubierto que su hijo había estado visitando en secreto a Kiria, incluso paseando con él en público y dándole a Kira parte de su sueldo, algo que no se había molestado en mencionar a su madre.
Después de pensarlo mucho, Tatiana Ivanovna decidió que solo le quedaba una cosa por hacer: mudarse al pueblo donde había heredado una casa de su difunta hermana, Nikolai. Como era habitual, se mudó con su madre. Tatiana Ivanovna le aseguró a su hijo que se trataba de una situación temporal, alegando que el médico le había recomendado el aire fresco para mejorar su salud. Le prometió que una vez se recuperara, volverían a la ciudad. Fiel a su carácter, Nikolai no discutiéramos con ella y acompañó a su madre al pueblo. Él consiguió trabajo primero como mecánico y luego como obrero de la construcción, realizando diversos trabajos en los pueblos y aldeas de los alrededores. Sin embargo, empezó a beber con más frecuencia y acabó muriendo en una pelea de borrachos, a manos de otro bebedor. Tatiana Ivanovna enterró a su hijo, regresó a la ciudad y en menos de un año, también ella falleció, incapaz de superar su pérdida. Kira recibió la noticia de la muerte del tío Kolya a través de un trabajador de la Agencia de Bienestar Infantil, que acudió a tramitar los documentos necesarios para ingresar a Kira en un orfanato debido a la muerte de sus padres. La noticia pilló a Kira completamente por sorpresa, ya que acababa de empezar a estabilizar su vida. Había matriculado a Kira en la guardería y había empezado a trabajar en una clínica cercana, donde ofrecía servicios médicos básicos: administrar intravenosos, tomar la tensión arterial y poner inyecciones, primero a sus vecinos y luego a cualquiera que lo necesitara, a cambio de una pequeña cantidad. «No voy a enviar a mi hermano lejos», declaró Kira enfadada al trabajador social. «Nunca vivirá en un orfanato mientras yo viva». Sin embargo, la trabajadora social le recordó que, según la ley, el niño no tenía tutores legales, y por lo tanto, debía ser enviado a un lugar donde se le cuidara adecuadamente. Kira, visiblemente frustrada, replicó: «No me importa su ley, dígame qué documentos necesita para que nos deje en paz». Kira anotó la lista completa de documentos necesarios para establecer la tutela: un certificado de trabajo, un certificado de antecedentes penales, un certificado médico y una autobiografía. La trabajadora social se marchó y los burócratas cerraron la puerta de un portazo. «Nadie ayuda a gente como yo, solo nos ponen obstáculos», murmuró Kira con amargura. Kira completó rápidamente el examen médico, reunió su certificado de trabajo y presentó su autobiografía. No hubo ningún problema, pero el proceso se alargó, ya que tuvo que esperar un mes entero para que le comprobaran los antecedentes penales. Finalmente, cuando llegaron, Kira presentó todos los documentos en la oficina de tutela y le informaron de que la decisión sobre su tutela de Kira se tomaría en un plazo de 10 días hábiles. Durante 2 semanas, Kira estuvo fuera de sí por la ansiedad. Incluso, empezó a pensar que, si le denegaban la tutela, ella y Kira simplemente desaparecerían sin dejar rastro. Entonces, un día, una mujer severa con gafas le habló en la oficina y le dijo: «Hemos revisado su caso, no vemos ningún impedimento para que usted sea la tutora de Kirill Nikolaevich Filimonov». Kira exhaló aliviada mientras la mujer continuaba: «Ahora tendrá que rellenar una solicitud para recibir una asignación mensual. Sin embargo», añadió, dando golpecitos con el bolígrafo sobre la mesa, «controlaremos estrictamente cómo gasta esos fondos». La inspectora le explicó que Kira tendría que guardar todos los recibos y presentarlos anualmente junto con un informe. «¡Qué pesadilla!», pensó Kira al salir de la oficina y sentarse en un banco cercano. «Informes, recibos, ¿por qué tanto papeleo?». Pero, se recordó a sí misma, lo importante era que ahora era la tutora legal de Kira y que él nunca tendría que ir a un orfanato. Con el paso del tiempo, Kira siguió trabajando en la clínica. Le ofrecieron varias oportunidades para trasladarse a puestos mejor remunerados, pero siempre las rechazó. «No, no, ni siquiera intente convencerme», decía, negando con la cabeza. «Ya sabes que los departamentos rotan los horarios. ¿Quién recogería a Kira del jardín de infancia y cuidaría de él cuando yo tuviera turno de noche? Y en septiembre empezará el colegio. Necesitará ayuda con los deberes. Por supuesto, es un niño independiente, pero al principio seguirá necesitando supervisión.
Efectivamente, Kiria era un niño inteligente y responsable que rara vez causaba problemas. Su primera palabra, como es natural, fue mamá. Pero a medida que crecía y empezaba a comprender, Kira le explicó que ella era su hermana, no su madre, y le contó la historia de sus padres, que habían fallecido trágicamente a una edad muy temprana. Al enterarse de esto, el niño le pedía repetidamente a Kira que le hablara de su mamá y su papá, mientras miraba las fotos que conservaban en el álbum familiar. Un día, justo antes de Nochevieja, Kira le preguntó a su hermano qué le gustaría que le regalaran. Sin dudarlo, él respondió en voz baja, mamá. A Kira le temblaban las manos, se le llenaron los ojos de lágrimas y abrazó a Kiria con fuerza, susurrando, ojalá mamá también estuviera aquí. Pero por desgracia es imposible. Se sentaron juntos, abrazados, cada uno perdido en sus propios pensamientos, hasta que Kiria sugirió escribir una carta a su madre, meterla en un globo y lanzarla al cielo. Él le dictó a Kira y ella escribió cuidadosamente lo bien que se portaba en el jardín de infancia, cómo siempre escuchaba a su hermana y su sueño de ser astronauta o conductor de tranvía. Al final, le pidió que escribiera que echaba mucho de menos a su madre, aunque nunca la había conocido, pero que sabía en su corazón que era la mejor y más bondadosa madre del mundo. En Nochevieja, Kira y Kira soltaron el globo con la carta al cielo y lo vieron desaparecer de su vista. «Feliz Año Nuevo, mamá», susurró Kira. «Feliz Año Nuevo», repitió Kira. El invierno pasó sin pena ni gloria, seguido de la primavera y el verano hasta que llegó el 1 de septiembre. Kira y Kira estaban sentados en una cafetería disfrutando de un helado. Hoy, el niño había empezado primero y le contaba con entusiasmo a su hermana lo mucho que le gustaba el colegio. Ya había conocido a todos sus compañeros y su profesora, Vera Ivanovna, parecía muy amable. Kira se había tomado el día libre en el trabajo para acompañar a Kira al colegio y después de clase fueron directamente a la heladería, tal y como le había prometido. «¿A dónde vamos ahora?», le preguntó mirando con cariño a su hermano. «¿Al cine? ¿Al parque? ¿O quizá un paseo en el Tío Vivo?» «Mejor al parque», respondió Kira. «Recuerda que hay un pequeño lago con cisnes blancos nadando. Vamos a comprar pan para darles de comer». «Vale», asintió ella. «Acaba tu helado y nos vamos». Kira sacó un pañuelo de su bolso y se lo dio a Kira. «Kira Kupchinkina». Oyó la voz de un hombre detrás de ella y se dio la vuelta. Un hombre estaba sentado en la mesa de al lado saludándola amistosamente. Le resultaba vagamente familiar, pero no conseguía recordar dónde lo había visto antes. «¿Nos conocemos?», le preguntó con una sonrisa mientras se levantaba y se acercaba a su mesa. «Hola Water Lily, ¿no me reconoces?». Kira lo miró fijamente y luego dio un grito de alegría. «Pavel Romashov, ¿eres tú? ¡Qué sorpresa! ¿Qué haces aquí?». «Bueno, mi hija y yo hemos decidido celebrar el 1 de septiembre», respondió él, señalando con la cabeza la mesa donde una niña con 2 grandes lazos blancos en el pelo comía un helado y balanceaba las piernas que no llegaban al suelo. «Veo que tú también te estás dando un capricho con un helado». Pavel se volvió hacia Kira con curiosidad. «Mi hijo se parece mucho a ti», comentó. Kira lo interrumpió rápidamente. «No soy su madre. Kira es mi hermano. Nuestra madre murió y ahora nos cuida desde el cielo. Vivimos solos los dos con Kira y también tenemos un gato que se llama Marquis. Es todo negro, pero las patas y el pecho son blancos». Kira miró a Pavel con severidad. «Basta, a nadie le importa eso». «¿Por qué nuestra vida no es interesante?», sonrió Pavel a Kira. «Cuando era niño, tenía un gato llamado Lesa. Lo encontré cuando era un gatito en la calle. Cada vez que se enfadaba, se le erizaba el pelo y se parecía mucho a Lesa. En cuanto a tu madre, no la conocí», dijo Pavel, volviéndose hacia Kira. «Lo siento, Kir, pero tenemos que irnos ya». «¿O no?», preguntó Kiria tirando de su brazo con impaciencia. «Lo prometiste. ¿A dónde vas con tanta prisa?». «Quizás podríamos tomar otra ración de helado», sugirió Pavel. «No, no quiero más», respondió Kirill, cogiendo su mochila del sillón. «Kira y yo vamos al parque. Allí hay un lago con cisnes y vamos a darles de comer pan». «Podemos ir con vosotros, Pavel». Pavel miró a Kira. «Será más divertido juntos. Kirill, ¿te importa si te acompañamos?».
Vamos, dijo el niño encogiéndose de hombros. Kirill y Svetlana se adelantaron, al principio en silencio y recelosos el uno del otro. Pero pronto empezaron a hablar sobre su primer día de colegio y cogidos de la mano echaron a correr. Kira y Pavel lo siguieron, absortos en su conversación. ¿Por qué no está tu madre contigo?, preguntó Kira. Se ha quedado en casa para prepararte un almuerzo especial. Sí, está en casa, asintió Pavel. Pero no sé qué estará haciendo ahora mismo. Verás, Irina y yo nos divorciamos hace unos años y ella se volvió a casar. Ahora está esperando un bebé. Ha tenido un embarazo difícil, así que hoy he traído yo mismo a Svetlana al colegio. Después del colegio, decidimos dar un paseo e ir a una heladería. No veo a mi hija muy a menudo debido a mi trabajo. Mañana tengo que volver a viajar y no sé cuándo volveré. ¿A qué te dedicas?, preguntó Kira. Recuerdo que te gustaban los coches e incluso ibas a un club llamado Jóvenes Entusiastas del Motor, creo. Sí, sonrió Pavel. Mi trabajo tiene que ver con los coches, pero yo me dedico a los grandes. Soy camionero. Transporto mercancías de una ciudad a otra y a veces me envían al extranjero. ¡Qué interesante!, exclamó Kira. Debes de ver muchas cosas. A mí también me encanta viajar. Pero con Kiria, ya sabes, no me lo puedo permitir. Sí, mi trabajo es interesante, asintió Pavel. Pero destruyó mi familia. ¿Por qué?, preguntó Kira, genuinamente sorprendida. ¿No ganabas lo suficiente? No es eso, dijo él con un gesto de indiferencia. Siempre estaba en la carretera, casi nunca en casa, y me perdí ver crecer a mi hija. Mi mujer era infeliz porque su marido siempre estaba fuera. Por supuesto, como mujer, la entiendo. Se casó con un hombre que nunca estaba, así que se aburría. Cuando volví de otro viaje, Irina me dijo que quería divorciarse porque había conocido a otro hombre que siempre podía estar ahí para ella. Intenté hablar con ella, salvar nuestra familia, por el bien de nuestra hija. Pero Irina insistió en el divorcio. ¿Y tú aceptaste?, preguntó Kira, desconcertada. ¿A dónde iba a ir?, dijo Pavel levantando las manos. Me volví a mudar con mis padres. Además, el apartamento en el que vivíamos no era nuestro. Lo alquilábamos y estábamos ahorrando para comprar uno propio. No todas las mujeres saben esperar a que su hombre vuelva del trabajo o de un viaje largo. No todas las mujeres son capaces de eso. Pero yo habría esperado, dijo Kira en voz baja. Pavel la miró fijamente, pero no dijo nada. Lo pasaron muy bien en el parque, dando de comer a los cisnes junto al lago. Los niños disfrutaron montando en los tiovivos e incluso dieron una vuelta en los coches eléctricos. Kirill y Svetlana se hicieron tan buenos amigos que no querían separarse. Cuando vuelva de risa, Svetlana y yo podemos ir a visitarte, sugirió Pavel cuando llegó la hora de despedirse. Y te llevaré a dar una vuelta en mi coche grande, si no te importa. Por supuesto que no me importa, exclamó Kirill, saltando sobre una pierna con entusiasmo. Solo asegúrate de agarrarte bien cuando salgamos, sonrió Pavel, revolviéndole el pelo. No te preocupes, no te dejaré caer. En cuanto vuelva, el próximo fin de semana iremos juntos a algún sitio. ¿Por qué te ha llamado tío Pavel Nenúfar?, preguntó Kirill cuando llegaron a casa. Un nenúfar es una flor y tú no te pareces en nada a una. Solían burlarse de mí así en el colegio, rió Kira. Mi apellido es Kupchinkina. Así que mis compañeros empezaron a llamarme Kupchinka. Al principio me ofendía, pero luego lo superé. Además, mi madre me dijo que el nombre Kira significa dama o señora. Así que empecé a llamarme Dama Nenúfar. Me gustaba mucho. El tío Pavel también tenía un apodo, continuó Kirill con interés. Sí, asintió Kira. Empezaron a llamarle Chamomile, por su apellido Romashov. Lo odiaba, incluso se peleó un par de veces con sus compañeros de clase. Pero luego se le quedó otro apodo, Schumacher. Después de eso, Pavel se calmó. Me pregunto cómo me llamarán en el colegio, se preguntó Kirill en voz alta. Si es ofensivo, yo también me defenderé, añadió. Solo pelea cuando sea necesario, respondió Kira con un toque de sabiduría. No debes andar por ahí dando puñetazos. Cualquier problema se puede resolver pacíficamente si se habla con calma. Pero, ¿y si no nos ponemos de acuerdo?, preguntó Kirill con seriedad. Entonces podemos pelear. Siempre debes intentar hablar primero, respondió Kira, evitando dar una respuesta directa.
Todos los días Kirill le preguntaba a su hermana, ¿cuándo viene el tío Pavel? Kira no sabía qué decirle. No creía realmente que Pavel se acordara de ellos, pero se sorprendió cuando 3 semanas después, un sábado, sonó el timbre. Kirill todavía estaba dormido y Kira se apresuró a abrir la puerta antes de despertarlo. «Hola», saludó al ver a Pavel y Svetlana de pie en la puerta. «Hemos venido a recogeros, tal y como prometimos», dijo Pavel entrando en el vestíbulo. Kirill salió corriendo de su habitación. «¿Por qué habéis tardado tanto?» «Lo siento», dijo Pavel abriendo los brazos en señal de disculpa. «No he podido venir antes, pero hoy os llevaré en mi coche grande. Preparaos». «Pero Kirill aún no ha desayunado», señaló Kira. «Bueno, quizá tú también tengas hambre», sonrió Pavel. «Pararemos en una cafetería por el camino y compraremos algo para comer». Kirill corrió a su habitación y se vistió rápidamente. «Bueno, ¿qué se puede hacer?», sonrió Kira. «Vamos». Mientras salían, Kirill miró a su alrededor con impaciencia en busca de un coche grande. Se sintió profundamente decepcionado cuando Pavel se acercó a un coche pequeño e invitó a todos a subir. «¿Este es un coche grande?», preguntó el niño con tristeza. «Tío Pavel, me has engañado». «Tranquilo», dijo Pavel, dándole una palmada en el hombro a Kirill. «Este es mi coche grande. Piensa tú mismo cómo podría haberlo metido en el patio. Habría aplastado todos los coches. Ahora iremos a una cafetería, desayunaremos y luego nos dirigiremos a la base, donde cambiaremos de vehículo». «Está bien, podemos saltarnos el desayuno», murmuró Kirill, pero se sentó obedientemente en el asiento trasero junto a Svetlana en el gran camión. Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración y mirando a su alrededor con curiosidad. «¿Qué es eso? ¿Para qué sirve?», le preguntó a Pavel repetidamente. «¿Puedo conducir?». Pavel le dejó agarrar el volante, lo que llenó al niño de aún más admiración. «Ahora ya sé lo que seré cuando sea mayor», dijo Kirill, volviéndose hacia Kira. «Conductor de camión, como el tío Pavel. Yo también conduciré un camión como este. Quizás algún día te lleve a dar una vuelta», dijo con seriedad. Kira se rió. «Hazme un favor y termina primero la escuela. Luego piensa en tu futuro». Después de un corto trayecto, se detuvieron de nuevo en la cafetería. Pavel pidió pasteles para todos y batidos para los niños, mientras él y Kira disfrutaban de unas tazas de café aromático. Kirill y Svetlana charlaban animadamente sobre el colegio, interrumpiéndose unos a otros, mientras Kira y Pavel le sonreían. «Vamos al parque acuático mañana», sugirió Pavel. «Mi próximo vuelo no sale hasta dentro de una semana, así que quiero relajarme de verdad». «El parque acuático, gritaron los niños felices. ¡Hurra! Al día siguiente, Pavel y su hija volvieron a recoger a Kira y Kirill, y todos lo pasaron de maravilla. «Me gustabas cuando estábamos en el colegio», confesó Pavel. «Solo que lo expresaba a mi manera, como un niño». «Sí, lo recuerdo», rió Kira. «Solías tirarme de las coletas y cogerme el bolso y yo te perseguía». Kira se sonrojó ligeramente. «Puedo admitir que tú también me gustabas, pero en el instituto empezaste a salir con Natasha Krylova. Incluso pensé que lo vuestro iba en serio». «Ah», dijo Pavel con un gesto de indiferencia. «Yo también creía que era algo serio, pero cuando me alisté en el ejército solo recibí unas pocas cartas suyas. Cuando volví, descubrí que se había casado y ya tenía un hijo. Fue entonces cuando dejé de confiar en las chicas». «¿Y tú te casaste?», le preguntó a Kira. «No funcionó», respondió ella evasivamente. «Sí, y yo no necesitaba casarme. Tenía que ayudar a mi hermano a salir adelante. ¿Y quién me necesita ahora, con todas las chicas jóvenes y guapas que hay por ahí?» Pavel estaba a punto de decir algo más, pero Svetlana se acercó a él, le agarró de la mano y le empujó hacia la piscina. Se convirtió en una rutina que, después de cada viaje, Pavel visitara a Kira y Kirill, siempre con Svetlana. «Irina lleva un mes en el hospital conectada a un respirador», le explicó a Kira. «Svetlana sigue viviendo con mis padres y así me siento más tranquilo. No se llevan muy bien. Él no le hace daño, pero tampoco le presta mucha atención. Ahora los 4 iban al cine, al circo o fuera de la ciudad a pasear por el bosque. Kira siempre preparaba bocadillos y un termo con té caliente para que pudieran disfrutar de un tentempié al aire libre. «Kira»,
Al tío Pavel le gustas, le dijo Kira después de una de esas salidas. No seas tonto. Se sonrojó Kira. Te lo estás inventando. Le gustas, repitió el niño. Sería genial que os casarais. Entonces el tío Pavel sería mi padre. Kira miró a su hermano con enfado. ¿Has olvidado que soy tu hermana? Pavel no puede ser tu padre ni tu padrastro. ¿Por qué crees que deberíamos casarnos? Es absurdo, comentó Kira. No es absurdo en absoluto, replicó Kirill, frunciendo el ceño. Ya casi es año nuevo y voy a poner mi carta a mi madre en un globo junto con la carta que le estoy escribiendo para pedirle que me ayude a cumplir mi deseo. Kira se rió suavemente y acarició la cabeza de su hermano. Eres tan inocente, Kirill. ¿Todavía crees en los milagros? ¿Vas a escribir tu deseo? Él la miró con expectación. Kira resopló. Eres tan joven, suspiró. Yo ya he crecido y ya no creo en esas tonterías. ¿Para qué molestarse en soñar si los deseos nunca se cumplen? La mañana del 31 de diciembre, Kira y Kirill asistieron a una función infantil en el teatro de marionetas. Al regresar a casa, comenzaron a decorar el árbol de Navidad que Kira había comprado el día anterior y que tenía en el balcón. ¿Crees que el tío Pavel y Svetlana vendrán hoy?, preguntó Kirill, colgando un gran adorno rojo en el árbol. No lo creo, respondió Kira, sacudiendo la cabeza. Pavel dijo que quizás se retrasaría por el vuelo. Va a un lugar muy lejos y hay mucha nieve en las carreteras. Svetlana probablemente celebrará el año nuevo con su madre. ¡Qué pena!, dijo Kirill, con aire decepcionado. Pero les he comprado regalos, dijo Kira, sorprendida. No me lo habías dicho. He hecho un coche con un juego de construcción para Pavel y un precioso ramo de margaritas para Svetlana. Me dijo que le encantan las margaritas. ¡Qué detalle!, sonrió Kira. Ayúdame a colgar la guirnalda en el árbol para que podamos ver lo brillantes que son las luces. Mientras Kira se preparaba en la cocina, Kirill escribió una carta a su madre, que siempre enviaban cada Nochevieja. Bueno, es hora de sentarse a la mesa, dijo Kira, mirando el reloj. Comeremos y soltaremos el globo al cielo, y luego te podrás ir a la cama. Por la mañana, cuando te levantes, habrá un regalo debajo del árbol que te habrá traído Papá Noel durante la noche. Papá Noel no existe, frunció el ceño Kirill. No me engañes, ya no soy un niño pequeño. Si realmente existiera, ya me habría concedido todos mis deseos. El regalo debajo del árbol es tuyo. ¿Crees que no lo entiendo? Ven a la mesa, ordenó Kira. Yo, por mi parte, sigo creyendo en Papá Noel, aunque ya sea mayor. Hay tanta gente en el mundo que no puede conceder todos los deseos a la vez, pero algún día nos tocará a nosotros. Espero que sea pronto, suspiró Kirill, justo cuando sonó el timbre. ¿Quién puede ser? Quizá alguno de los vecinos ha decidido pasar a saludar, se preguntó Kira mientras se apresuraba hacia el pasillo. Abrió la puerta y se quedó paralizada. Delante de ella estaba Papá Noel, con un gran saco rojo en las manos. Debe de haber un error, sonrió Kira nerviosa. Nosotros no hemos pedido a Papá Noel. ¿Cómo que no lo han pedido?, respondió el hombre con voz grave. ¿Vive aquí un niño llamado Kirill? Kira asintió. Entonces no me he equivocado, continuó él. La doncella de las nieves y yo hemos venido a desearle una feliz Navidad. Detrás de Papá Noel apareció Svetlana, con la cabeza adornada con una corona brillante. «Oh, Kira», exclamó, aplaudiendo alegremente. «Mira quién ha venido a visitarnos. Dijiste que Papá Noel no existía, pero es el tío Pavel». Kirill saltaba alrededor del árbol de Navidad emocionado. «Sabía que vendría hoy. Me has delatado». Pavel se quitó la barba y le entregó un gran coche de juguete que había sacado de su saco. ¿Vas a entretener a tus invitados o nos vamos a quedar aquí en la puerta? Por supuesto que no. «Pasad», exclamó Kira nerviosa. «Siempre nos alegra tener invitados». Pero dudó, insegura. No había preparado nada especial, solo una ensalada y puré de patatas. ¿Quedarnos en la puerta? «Entrad, por supuesto», insistió, tratando de que se sintieran bienvenidos. «Pero no he preparado nada especial, solo una ensalada y puré de patatas con pollo. Pero hemos traído todo nosotros». Pavel se volvió hacia su hija. «Ayúdame a deshacer la maleta. Encontrarás muchas cosas buenas ahí dentro». Una vez que todos se sentaron a la mesa, Pavel sirvió champán para él y para Kira y levantó la copa.
Llevo varios años pasando la Nochevieja fuera de casa. No tenía ningún sitio al que volver. Nadie me esperaba, excepto mis padres. Pero este año tenía muchas ganas de celebrarlo con mi familia. Así que, a pesar de los ventisqueros, hice todo lo posible por volver hoy de mi vuelo, porque sabía que me estabais esperando. Se volvió hacia Kira, que bajó la cabeza y asintió. «Te hemos estado esperando, tío Pavel», exclamó Kirill. «Y siempre te esperaremos». A continuación, añadió, «Hoy vamos a soltar un globo al cielo por nuestra mamá». Kirill corrió a la habitación y volvió con 2 trozos de papel. «He escrito una carta a mi mamá y voy a poner una nota con mi deseo más preciado en el globo. Pero no te voy a enseñar lo que he escrito». «¡Qué bonito!», exclamó Pavel con una sonrisa. «Escribamos todos nuestros deseos y pongámoslos también en el globo. Los enviaremos al cielo. Esta noche es la noche más mágica y encantadora. Nuestros deseos se harán realidad». Epílogo. «Oh, mira su naricita», murmuró Svetlana en voz baja, contemplando a su hermanita recién nacida. «Sí», dijo Kirill, de pie junto a la cuna. «Mira sus manitas. ¿Qué hacéis aquí?». Entró Pavel en la habitación con expresión severa. «Papá, estamos conociendo a nuestra hermanita», respondió Svetlana, volviéndose hacia él. «Mira qué bonita es». «Sí, papá, mira», repitió Kirill alegremente, pero se detuvo al ver la mirada culpable de su tío Pavel. «Por fin», dijo radiante, «por fin me has llamado papá. Hace mucho que veía que querías llamarme así, pero te daba vergüenza». «Sí», asintió Kirill solemnemente. «Siempre he envidiado a Svetlana por tener un padre, mientras que yo no tenía ninguno». «¿Qué están susurrando?». Kira entró en la habitación en silencio. «No la despierten. Mira qué dulce duerme Olesia. Acabo de convertirme en padre de muchos hijos, Pavel». Se acercó a su esposa y la abrazó suavemente por los hombros. «Kirill me ha llamado papá, así que ahora tengo un hijo y 2 hijas». «Sí, es verdad», rió Kira. «Tenemos una familia muy interesante. Ahora tienes 3 hijos y yo solo tengo una hija, Olesia. No me parece justo». «¿Qué pasa?». Pavel la besó suavemente. «No me importaría tener un par de hijos más. Siempre he soñado con tener una familia numerosa». «Lo pensaré», respondió Kira, desviando la conversación. «Ahora, por favor, sal de la habitación. Tengo que dar de comer a la niña. Ya se ha despertado y nos está mirando con sus ojos azules». Kira se sentó en la silla y comenzó a alimentar a la niña, que chupaba con satisfacción. «Nunca imaginé que algún día me casaría y tendría mi propio hijo», pensó Kira, mientras contemplaba al bebé. «Mamá, gracias», murmuró, mirando la fotografía de su madre colgada en la pared. «Sé que me ayudaste a encontrar la felicidad en Nochevieja. Cuando te enviamos ese globo otra vez, metí dentro una nota con mi deseo, el que tanto anhelaba, tener una familia, y mi deseo se ha hecho realidad. He puesto a mi hija recién nacida tu nombre, y ahora hay una pequeña Olesia en este mundo. Cuando crezca, le hablaré de su abuela Olesia, que, aunque está en el cielo, sigue formando parte de nuestras vidas. Sueña con lo que realmente quieres, aunque parezca imposible. Los sueños tienen la capacidad de hacerse realidad».